Michel Henry. Reflexiones sobre la quinta meditación cartesiana de Husserl. El análisis de la experiencia de la alteridad llevado a cabo por Husserl en la quinta meditación cartesiana está guiado por tres supuestos que van a determinarlo por entero. El primer supuesto es que solo hay otro para mí si tengo experiencia de él, si bajo cualquier forma o aspecto que sea el otro me está dado, de modo que lo encuentro en mi propia vida y en cierta forma es en mí. Pues si fuese de otro modo, su caso sería parejo al de la muerte según Epicuro, a saber, yo jamás tendría contacto alguno con ella, con él. A decir verdad, tengo al menos la idea de la muerte, cosa que convierte en contradictoria la proposición de Epicuro. En lo que atañe al otro, de no haber contacto alguno con él, no tendría siquiera su idea. Este primer supuesto del análisis husserliano, que el otro entre en mi experiencia y que deba entrar de manera necesaria, es explícito. Estas experiencias, se trata de las experiencias de alteridad, y sus rendimientos son, en efecto, hechos trascendentales de mi esfera fenomenológica. ¿Cómo entra el otro en mi experiencia? ¿Cómo me está dado? Esta es la cuestión de la fenomenología. Pues la fenomenología no se pregunta por los objetos, sino por su modo de donación, por los objetos en su cómo. Según Husserl, el otro me está dado en y por la intencionalidad. Que entre en mi experiencia quiere decir en ese fuera primordial donde se lanza la intencionalidad, en ese lugar de luz donde alcanza y ve todo lo que ella ve. Tal es el segundo supuesto de la problemática husserliana. Este segundo supuesto no es por otra parte más que la aplicación al problema de la experiencia de la alteridad de un supuesto absolutamente general, que atañe a toda forma de experiencia sea cual fuere, y de este modo a todo ser, sea cual sea en cuanto ser que es y debe poder ser experimentado. Y aquí el enunciado de este supuesto general. Tengo que atenerme imperturbablemente a que todo sentido que tenga y pueda tener para mí cualquier ser, tanto por lo que hace a su esencia como por lo que hace a su existencia real efectiva, es sentido en o bien a partir de mi vida intencional. He aquí su aplicación a la experiencia de la alteridad. Se trata de comenzar con un desarrollo sistemático de la intencionalidad patente e implícita en la que se hace para mí el ser de los otros y se me expone según su contenido legítimo, sea según su contenido impletivo. Y también tenemos que conseguir ver cómo, en qué intencionalidades, en qué síntesis, en qué motivaciones se forma en mí el sentido otro ego y bajo el título de experiencia unánime de la alteridad se verifica como existiendo y a su modo incluso como estando ahí el mismo. En la medida en que el alter ego se da a una intencionalidad y por ella se da como existiendo, como presente el mismo, de tal manera que dicho el mismo no es justamente el mismo tal como es en sí, sino algo que vale por él, que debe ser aprehendido como él, que recibe ese sentido de ser él, ni sin serlo realmente, algo que no es el otro, sino que es mentado como el otro, no el otro real, sino el otro en el pensamiento, el otro pensado, el noema del otro, es decir, el otro como noema, el otro reducido a un sentido, al sentido de ser el otro en el modo del como, del als, un cuasi otro. El parágrafo 43, inmediatamente posterior a la proposición que comentamos, se titula «El modo de darse óntico-noemático del otro como hilo conductor trascendental para la teoría constitutiva de la experiencia de la alteridad». Trascendental porque define la posibilidad de la experiencia de la alteridad, la cual reside en una constitución, de tal modo que aquello a lo que nos abre resulta estar constituido y aprehendido como lo que es, y si se trata de la existencia misma, una existencia reducida al sentido de ser una existencia. Se dirá que se trata de la alteridad y por consiguiente de una existencia que no siendo la mía no puede estarme dada en sí misma, sino solo mentada como existente y precisamente como la existencia de la alteridad. Tal no es el caso. No es porque se aplique el problema de la experiencia de la alteridad a la existencia y a la esencia del otro, por lo que el supuesto de la fenomenología deyecta de entrada dicha existencia y dicha esencia en la irrealidad noemática. Tal cosa pende de él mismo en tanto en cuanto no supone otra cosa que la intencionalidad.